Hola chicos, los saludo con mucho cariño, esperando que Dios esté con ustedes y que todos en su familia se encuentren bien. Este es nuestro cuarto video, es referente a la segunda parte de la exposición. Y bueno, siempre empiezo con efeméride, pero pues ahora no te voy a dar efemérides porque la efeméride es tu mamá. El 10 de mayo es el Día de las Madres, un abrazo muy grande para ellas. Y aunque es un día muy raro, porque tenemos que estar encerrados, te va a dar la oportunidad de tratarla muy bien, de quererla mucho, de hacerle el desayuno, de no permitir que haga quehaceres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso pienso yo. Entonces, bueno, pues tú dale un beso y un abrazo de mi parte y esperemos que todos la pasen muy bien ese día. Esa sería la efeméride de hoy. Ahora, ¿por qué es la segunda parte de la entrevista? El tema es largo, de la exposición, perdón, el tema es largo, como el de la entrevista. Tú lo puedes ver en tu libro de Santillana, es extenso y entonces pues lo tenemos que dividir en dos partes. Para esta semana yo te dejé actividades, ver este video y vas a organizar el guión de tu entrevista, de tu exposición, que es la segunda parte de la exposición. Vamos a empezar platicando de que ya vimos los elementos de la buena exposición. Primero pues tienes que tener ya tu tema elegido. El tema puede surgir de dos maneras. Yo te puedo decir qué tema tienes que dar en clase o tú puedes elegir el tema, ¿sí? Cuando el profesor te lo da, pues es más fácil porque tú ya sabes irte a las fuentes, ya sabes investigar, ya sabes seleccionar información, ya sabes meterla en fichas de trabajo, resumir, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es un tanto más fácil que si tú propones un tema, pues se te va a hacer como que más amplia la investigación. Pero bueno, tienes dos maneras de hacerlo. En este caso, como teníamos planeadas casi 2 semanas para que dieran por equipos una exposición y no se va a poder por esta situación, pues yo te pedí que tú eligieras un tema que te hubiera gustado exponer y que lo anotaras en tu cuaderno junto con los apoyos o recursos que utilizarías para dar ese tema en el salón de clase. Es muy importante, como ya te he dicho en otras ocasiones, que tú al dar el tema captes inmediatamente la atención del público para que no se te aburran. Entonces, pues obviamente tienes que estar empapado del tema, tienes que saber bien lo que vas a dar y pues tienes que tener organizada tu exposición, ¿sí? ¿Para qué organizas tu exposición? Para que no te pases de tiempo, para que no se te distraiga el público, para que des todo lo que tengas que dar resumido, para que puedas tener tus apoyos al momento, ponerlos, etcétera, etcétera. Para eso vas a hacer una planeación de la exposición, como tú ya lo sabes, ¿ok? Incluso puedes hacer después con tu equipo una exposición para ustedes, para que calculen el tiempo, para que vean cómo funciona, quién es el que va a hablar, etcétera, etcétera. Quién es el que va a poner, por ejemplo, los videos, quién es el que va a sacar las cartulinas, ¿sí? Sería hacer una pequeña exposición antes, pues para tener todo planeado. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, ya que sabes que te tienes que presentar bien, que tienes que hablar fuerte y claro, como lo vimos en el libro de Santillana, en las páginas 88 y 81 que te dejé la semana pasada, para que hicieras esos ejercicios vocales de cómo hablar fuerte y claro, sin gritar, pero que te escuchen y demás. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el guión de la exposición. Tenemos que tener un guión para que el tema se desarrolle de manera organizada, ¿sí? Puedes dar los aspectos más importantes del tema, pero de tal manera que al principio vas a captar la atención del público. Para eso tenemos nuestras páginas 164 y 166 de Santillana, en donde te va a explicar pues lo que ya hemos visto un poco, qué elementos vas a ir utilizando en la buena exposición. Y en la 171, que la tengo aquí, tú vas a ver
cómo organizas el guión de tu exposición. Es decir, cómo vas a organizar tu tema, dividiendo las partes del tema. Primero, haciendo una presentación, que sería lo que es nuestra introducción. ¿Te acuerdas que todo texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión? Bueno, pues esto tiene que ser igual, ¿sí? En nuestra introducción de la exposición vamos a dar un aspecto relevante del tema. Y aquí se me ocurre otra cosa. ¿Te acuerdas cuando vimos la noticia, que hablamos de una parte de la noticia que se llama balazo? Que es una parte donde captas la atención del público con lo que dices, ¿sí? Bueno, pues en este caso, lo que sería bueno es que en tu exposición, en tu introducción, pues captaras con alguna frase relevante o con algún dato relevante de tu tema, captaras la atención del público, ya para tenerlo de una vez listo, para después dar todo el desarrollo de tu exposición con las ideas importantes, definiendo qué es cada cosa del tema del que vas a hablar, dónde se dio, cuándo se dio, las fechas, etcétera, etcétera. Y finalmente vas a cerrar tu guión de exposición con una conclusión, como lo vas a ver aquí en el libro, ¿sí? En donde pues vas a hacer un pequeño resumen de lo que diste y vas a concluir si sirve para qué sirve, para qué le puede servir al público, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, al final, generalmente en una buena exposición, pues el público no tiene dudas, pero cuando vas a hacer una exposición en clase, tus compañeros pues van a ir anotando sus preguntas y entonces al final de esta exposición es bueno que les des un tiempecito para que ellos te pregunten y tú les puedas contestar las dudas que tengan respecto del tema, ¿ok? Un guión de exposición, como lo decía aquí en la 171, se caracteriza por tener la información organizada de forma que te sirva de guía para elaborar materiales de apoyo y preparar una intervención oral, ¿ok? Además, en ocasiones, como te digo, contempla la participación del público. Si el público lo tienes, pero con toda su atención en ti, entonces le vas a poder también preguntar o le vas a poder hacer que participe contigo, etcétera, etcétera, que se haga una exposición más movida, ¿ok? Esta sería brevemente lo que es la segunda parte de la exposición y con esto cerraríamos. Como te digo, no podemos hacer una exposición en este momento porque no estamos en posibilidades, ¿sí? Quizá cuando entremos a la escuela, si tenemos el tiempo suficiente, pues ese tema que tú pusiste en tu cuaderno, sí lo podamos organizar, lo podamos presentar a tus compañeros, que siempre es una parte de la clase de español muy bonita, ¿sí? Y bueno, pues ojalá se pueda hacer esta exposición. Por otra parte, esta semana también te dejo en el libro de punto y aparte de ortografía que cheques, que leas y que hagas los ejercicios de la página 108 que se refieren a la coma. En el momento en que tú vas a hacer tu guión de exposición, necesitas la puntuación y la ortografía, porque tienes que escribir bien para entender lo que estás escribiendo, pues para leer correctamente. Y las personas también, si lo van a leer, pues tienen que saber leerlo correctamente. ¿Para qué? Tienes ahí el punto, tienes ahí la coma. En este caso, en la página 108, pues hablamos de la coma porque ya hemos hablado de los usos del punto y tú lo puedes aplicar, en este caso, en tu guión de exposición, ¿ok? Entonces, bueno, algunas otras recomendaciones para la semana es que, ya sabes, estamos trabajando lunes y martes en el foro de Santillana, los que entren con dudas, preguntas y demás, porque así trabajábamos en el salón de clases. Acuérdate, lunes y martes te daba tema, ¿sí? El miércoles trabajamos el tema en tu libro de Santillana, como en el salón de clase. El jueves trabajamos ortografía en punto y aparte o con algún otro tema, como esta semana que te puse en el foro los verbos para recordarte la conjugación verbal. Y los viernes, pues trabajamos lectura también en el foro Santillana. Te recuerdo que debes estar leyendo Penélope recorre el mundo y que debes hacer tus actividades en lo que leo sobre el libro de la selva, ¿sí? Chicos, no se me atrasen en tareas, por favor, todo lo que me envíen al correo, envíenmelo con nombre, grado y grupo, por favor. Y bueno, recuerden que todo es parte de su evaluación
y que pues todas sus tareas son bienvenidas y son muy esperadas, ¿ok? Me despido de ustedes, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana y estamos en el foro pendientes. Gracias.